Bueno, hoy es un día interesante, nos toca en muy breve tratar de acompañarles en la lectura. Yo les dejé todo el libro, a quienes les interese, es un libro apasionante porque tiene una serie de ensayos que fueron paradigmáticos con respecto a la tradición que se empieza a conformar sobre estudios ligados tanto a la teoría del arte como a la historia del arte desde la perspectiva de género. Y si ustedes vieron, nosotros comenzamos el año con esta tendencia a decolonizar, a liberar los discursos ligados a la estética que habían surgido en un paradigma que estaba vinculado a la modernidad. Esa modernidad que se pone en cuestión, decíamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que se pone en cuestión a partir de la crisis de subjetividad, de ese sujeto moderno, todopoderoso, que dominaba todo, que dominaba la naturaleza, que se relacionaba con la naturaleza de otra manera. Y las invito a que escuchen el discurso de Arce, del nuevo presidente de Bolivia, sobre esta necesidad de repensarnos. Me parece una joyita a nivel de este nuevo paradigma en el que estamos ingresando. Pero también en este quiebre del paradigma de la modernidad, observábamos que ligado al racismo, ligado a esta consolidación del estereotipo del hombre como el hombre blanco, aparece también, o para decir en términos americanos, el hombre blanqueado, ¿no? Como el estereotipo del hombre. Se vincula también a estructuras patriarcales, ¿no? Es decir, el capitalismo está vinculado a estas estructuras patriarcales, el capitalismo se vincula a esta misma matriz, diríamos, ¿no? De pensamiento. Y es en esta matriz de la modernidad en la que surgió el discurso tanto de la teoría del arte como de la historia del arte y de la crítica del arte. ¿Y por qué no? La definición del arte también, ¿no? Porque ¿qué es el arte? Y ubicar ciertas producciones en este concepto, no es que las producciones no existían hasta que no se construye el concepto, sino que el concepto se construye después como una variable, de alguna manera, qué sé yo, cuando uno hace un posgrado, hace una tesis, ¿qué se le pide a nivel de las ciencias sociales? Que tiene que crear un concepto, construir un concepto. Ese es el ideal, ¿no? No solamente el análisis, sino consolidar conceptos para poder ir a analizar. Y los conceptos surgen en esta doble mirada. Bien, eso en metodología de la investigación, otro tema. Entonces decíamos que el siglo XX se vincula a todos los distintos movimientos que venían, en especial en el ámbito político, ¿no? De esta necesidad de que la mujer pudiera tener derechos civiles y derechos políticos, pero en el ámbito del arte lo vamos a observar que hay un quiebre en los 70, ¿no? Es decir, una nueva mirada que ustedes fíjense que también en los 70 aparece este quiebre con poner también en cuestión la mirada dominante y colonizadora. Entonces, y acá aparece la primer trampa, y por eso yo les recomendaba, dentro de este libro que compilan Cordero Rayman y Sáenz, les recomendaba el texto de Griselda Pollock. Creo que es una de las historiadoras y de las teóricas dentro de los estudios de género más interesantes. Hay varios ensayos en este mismo libro, pero yo el capítulo que les recomiendo, el ensayo que les recomiendo es Visión, Voz y Poder, Historias Feministas del Arte y Marxismo.
porque nos pone en cuestión esta mirada que hay también, ¿no? Y hace unos años me pasó, y a Agustina Schönbler de la Universidad del Comahue construyó y conformó una cátedra libre sobre género, y bueno, me convoca a dar una charla sobre una clase especial, me recuerdo era 2018, sí, lo vi porque buscando en los apuntes, sobre la perspectiva de género. Y uno lo que escuchaba, ¿no? El primer paneo que hacía en el público de lo que esperaba encontrar, ¿cuál es la pregunta que parecería como una pregunta ya estereotipada y ya como un lugar demasiado común? Y cuando es demasiado común, vieron que uno duda. Entonces, la pregunta era, ¿y por qué no sabemos de artistas mujeres? ¿Y por qué en la historia del arte no hay nombres de mujeres? Hay nombres de mujeres, no llegaron a tener las posibilidades o no llegaron a producir ciertos géneros, pero esa pregunta hace ruido. Y uno que le venía haciendo ruido esa pregunta, que decía, no, si hacer historia del arte con perspectiva de género es hacer un catálogo de mujeres artistas, no tiene mucho sentido hacerlo, a mi entender personal. Entonces uno empieza a investigar y observa de que no se trata de eso, ¿no? Sino que tiene que ver con algo más profundo, que es lo mismo que veníamos hablando de este gran paradigma de la modernidad, que es poner en discusión la malla, la trama a partir de la cual se construye esa teoría. Es poner en discusión ya no el reclamo por la igualdad, por poder entrar en esos espacios, que, bueno, cuando no hay ningún lugar, vale, en los 70 valía, pero 50 años después no podemos seguir en lo mismo. Entonces, no sería hacer historia del arte, hacer lecturas de género, analizar el arte desde perspectiva de género a partir de estas visiones, ¿no? Es decir, ¿cuántas compositoras mujeres hubo en la música? ¿Cuántas novelistas mujeres hubo en la historia de la literatura? ¿Eso es hacer historia del arte con perspectiva de género? Cuando la estructura para pensar el paradigma arte, si podríamos hablar de un paradigma, para la estructura para pensar lo que es arte, lo que es obra, lo que es producción artística, lo que es recepción, lo que es imagen, sigue siendo el mismo, y lo único que hago es hacer un lugarcito para que entre un nombre de mujer, ¿no? ¿Solamente un nombre hace la diferencia? Bueno, esas preguntas son un poco las que pone en tensión Griselda Pollock cuando se pregunta por un texto que fue fundacional, está también incluido en el libro, no es para que lo lean porque ahora estamos terminando el año, no se los obligo a leer, pero si les interesa la temática, el capítulo es de Linda Nochlin, ¿por qué no han existido grandes artistas mujeres? Es una muestra en donde justamente lo que aparece esta pregunta por naturalizar que no hubo grandes artistas mujeres y naturalizar esta lectura de un catálogo que incluya a las mujeres. Bueno, hay una discusión porque el Museo del Prado hizo una exposición, no sé si el Museo del Prado, bueno, ahí les comparto, hay una exposición que se llama Invitadas, que se montó ahora, que se inauguró ahora, en tiempos pandémicos en España, y que generó toda una discusión sobre la mirada en el montaje y en la curaduría, palabra que yo odio,
el pensar la exposición, el diagramar la exposición, el diseño de la exposición, se hizo con una mirada que quería tener un barniz de género, pero bueno, obviamente es muy difícil cambiar el paradigma, ¿no? Bien, vamos al próximo, que voy a ser más concreta.